están? Muy buenos días. Bienvenidos a una edición más de Chámbara Empresarial para el día de hoy. Hoy estamos jueves 4 de junio. Vamos de inmediato, ya está con nosotros en enlace videollamada para conversar con Francisco Huertas. Él es analista económico y también director del Instituto de Economía y Empresa para hablar sobre el impacto económico en las empresas en los días que estamos de cuarentena. Don Francisco, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Chámbara Empresarial. Buenos días, muy bien, gracias por la llamada. Don Francisco, a ver, ¿cuál es el balance que le deja del impacto económico referente a las empresas? Hablemos de La Libertad, en estos 80 días más o menos que estamos de cuarentena ya. Sí, primero había hecho un estimado agregado en términos del impacto, ¿no?, en el producto. Los estimados eran que de un nivel de operación de cine hemos caído más o menos a un 52, 53, ¿no? Y en términos de PEA habíamos caído de un 100 a un 47, 48 más, de ese era la macro. Y en términos de valor agregado punto bruto interno, habíamos perdido toda esta cuarentena y situación de emergencia más o menos 43 millones de soles por día, en términos de valor agregado, ¿cierto? No de volumen de ventas, sino de valor agregado. Y este valor agregado es lo que una empresa vende, lo que factura, menos lo que consume intermedio, o sea, le compra a otras empresas. Esa diferencia, si yo vendo 100, le compro a otras empresas 40 soles, me queda 60 soles de valor agregado, para pagar mis salarios, para pagar utilidades, para pagar impuestos, etcétera, ¿no es cierto? Y gastos administrativos. Entonces, en términos de valor agregado, se habría perdido 43 millones, 42, 43 millones de soles por día, ¿no es cierto? Eso sería la pérdida. Y a fines de junio, más o menos, por un periodo se habrá perdido unos 3.000 millones de soles. Realmente es fuerte. Ahora, este es en términos de PEA. Una razón, en términos de empresas, personales, unipersonales, empresas, SAC y todas las variantes de empresas individuales, de contabilidad limitada, ha sido fuerte. Una forma de mirarlo es el lado formal, es a través del registro único de contribuyentes. Fíjense, normalmente aquí hay 65.000 comercios en la región que tienen RUC. Esos comercios, en su mayor parte, digamos 45.000 alrededor, han parado y están parados todavía. En construcción hay 25 pequeñas empresas dedicadas a construcción, también están paradas. Hay también inclusive profesionales que también son independientes, pero tienen familia, tienen sus empresitas, atienden personalmente con su consultorio, en su oficina, en su casa. Hay más o menos casi 5.000 actividades jurídicas, o sea, privados con 5.000 que están poco menos que nada. Hay más o menos contables, casi 4.500, bueno, actividades médicas casi 4.000, pero de alguna manera también están paralizados, pero recién están reactivados, que le han permitido. Y los restaurantes, bares, casi como 14.500. Todos esos son formales tributarios, es decir, que son formales que pueden o no ser laborales, pero sí son tributarios. Paralelamente, la parte más fuerte aquí es calzado. En calzado hay más o menos 3.200 pequeñas empresas, cada una tiene en promedio de 8 a 10 trabajadores, que significaría más o menos 30.000 personas, casi 30.000 personas de esas 3.200 empresas que están paralizadas. Y están en las zonas más complicadas, por venir, esperanza, y eso puede generar problemas sociales.
Hay más o menos 1.200, de 1.000 a 1.200 talleres, cada uno con 3, 4, 5 personas. Hay más o menos 700 empresas metalmecánicas, en promedio son 5 o 6 personas. Hay más o menos 3.500. Y esas están, en la mayoría, están paralizadas. El caso emblemático, hay más o menos 700 empresas metalmecánicas formales. Y hay el doble de informales. De ahí hay unas 5 o 6 empresas grandes dentro del rubro. Una de ellas es Metalbus, que tiene casi alrededor de 215 empleos. Ha cumplido con todos sus protocolos. Tiene demanda en Ecuador, hasta en Chile. Ha contratado un médico, incluso no le han pedido, pero lo ha contratado para darle fiabilidad a sus patrones de protocolos, y no lo dejan operar simplemente porque está en la zona de la libertad. Similar pasó con los restaurantes, pero ya el gobierno retrocedió un poco y ya le dio permiso para que puedan vender restaurantes con delivery. Es decir, en general la reanimación de la economía está lenta, no está en la primera fase. Vamos a arrancar de un 48 de actividad, estaremos con 55, lejos del 75 que pensaba el gobierno, 68. Y además de eso, que hay lentitud en los procedimientos protocolares, hay que ir protocolo de MINSA, protocolo del sector, de produce, etcétera, de minería y energía y mina, se agrega el factor de restricción, de estar aquí en la zona. El caso emblemático ya lo decía de esta Metalbus. En transporte también, los confeccionistas han trabajado en protocolo. Con la gerencia de producción han trabajado en protocolo, con Produce en la región, y lo han enviado para que sea aprobado ese protocolo. Y hasta ahora no hay nada. O sea, hay una serie de cargas burocráticas que a veces el burócrata del que hace el protocolo está pensando en ello, está idealizando el mundo y no está aterrizando en la realidad que exige la realidad. Y encima la libertad que está restringido por geografía. Entonces, ahí hay varias cosas que superar. Es necesaria la reactivación de manera ordenada, que solamente esté el criterio, tienes tus protocolos, cumples con tus protocolos, pues adelante. El gobierno en la segunda fase necesita entrar a entender algo que la realidad ya nos decía con claridad y lo veníamos diciendo, Miguel. Hay que entender la realidad y no comenzar a generar costos innecesarios y después ir retrocediendo. La regla es, si tú cumples tus protocolos sanitarios, actúa. Tienes carta libre para trabajar, pero te vamos a supervisar. Incluso yo diría aún más allá. Si tienes tu protocolo, que lo pruebe tu sector, donde pertenezcas, agricultura, minería, produce, donde sea. Y el protocolo de MINSA haces una DJ, que te comprometes a hacer eso. Pero sí, si yo voy en una semana y no has cumplido, estando en plena actividad, te cierro. Es tu responsabilidad, es tu elección, es tu opción. Entonces, atiende las consecuencias. Entonces, esa forma tan ágil. Y lo otro, que yo también te decía aquí, Miguel, disculpa, es la formalización. Esta es una gran oportunidad para formalizar, por dos razones. Una, porque se dan las condiciones para ordenar la economía que no se ha hecho hasta ahora, y la enfermedad tiene muchos problemas de productividad laboral, muchos problemas, y encima controlar sanitariamente. Recién en Lima, el viceministerio de Producción ha comenzado a formalizar con una plataforma virtual de SUNAP, con el RUT 10. Es decir, ese RUT 10 son para las personas naturales sin negocios. Tienen una meta de 5.000 a nivel del país. O sea, recién está actuando algo que nosotros ya veníamos insistiendo. Yo recuerdo haber visto en tu programa que todos estén formales, todos los azulitos son informales, y el que no tiene azulitos no son formales. Control sanitario y a la vez formalizo la actividad, que es una muy buena oportunidad para trabajar reconociendo la realidad.
esperamos sí que la municipalidad haga su trabajo, comiencen a realmente hacer las cosas bien, que se dejen de protocolos formales. Esos protocolos formalistas tratan una realidad distinta. Ahora estamos en una realidad totalmente distinta, casi yo diría 180 grados. Entonces las reglas, las normas, los protocolos tienen que ajustarse a esa realidad. Hay que cambiar el chip a esta gente que entienda que hay que adaptarse a la realidad y no seguir con los patrones. Siempre siguen pensando en hacer las cosas correctamente, es decir, procedimiento. En lugar de hacer las cosas correctas, en pensar qué es lo mejor para el productor y qué es lo mejor para el consumidor. Pasamos de las cosas, de hacer las cosas correctamente a hacer las cosas correctas. Eso que requiere mucha audacia, mucha creatividad, mucha innovación, liderazgo en el sector público, en este caso en la municipalidad, para formalizar en mínima cuidado los protocolos. Don Francisco, económicamente hablando, el aspecto de los bonos y la ayuda solidaria que ha dado el gobierno y las municipalidades no ha llegado a la persona que básicamente lo necesita. No ha llegado a muchas personas que sí lo necesitan por dos aspectos para mí desde este humilde punto de vista, que es el mal recojo de la información por parte del Instituto Nacional de Estadística e Informática en el último censo y la falta de datas actualizadas que deben manejar las municipalidades referente al desarrollo económico de cada distrito de su zona, de su jurisdicción, que le permita más o menos tener una idea y un balance de cuántos informales, cuántos formales, cuántos negocios tienen, cuántos negocios no tienen. Esas datas están desactualizadas. El sistema de focalización de hogares, el SIFO, que sirve para poder más o menos, que se han basado en ello también para poder hacer entrega de los bonos y las canastas, está desactualizada, porque hay personas que quedan registradas desde hace 4 años y esa persona está registrada ahí, pero ahora esa persona ya tiene trabajo, está bien, digamos, no tiene la necesidad. Entonces, ¿cómo enfocar el aspecto, digamos, del impacto económico para poder minimizar el tema de la informalidad que ha ganado las calles en esta segunda etapa de reactivación? Porque imagínense, si estamos en la segunda etapa y tenemos esa cantidad de gente informal que está en la calle, imagínense en la tercera etapa cuando se inicie. Prácticamente en la tercera etapa ya todo va a ser normal. Y no tenemos las condiciones ni las medidas de salubridad para los informales, ni un control enfocado hacia ellos, que es lo que preocupa más por la aglomeración que produce. Sí, buen punto que tocas. Dos cosas. Una, en el problema de informalidad, ahorita sí que me está con la tecnología que manejan, es visitar a los lugares donde han comenzado a vender. Es un error pretender sacarlos, cabarazos, quitarles sus cosas. A veces el burócrata o el que ordena eso desde su zona de confort quiere arreglar las cosas así y esto en realidad demuestra incompetencia, incapacidad para entender, para explicar, para persuadir a las personas, no entender su realidad y solamente recurrir al fácil expediente de votarlos. Son familias, son personas, la situación es durísima. El burócrata repite de su posición cómoda de ganar su sueldo, haga 100, haga 0, igual cobra, desde esa posición y cómoda comienzan a votar. Esto es muy malo señal para todos. Lo que deben hacer es que existe una realidad, pues esa realidad hay que gestionarla, esa realidad hay que regularla. Deberían salir la gente de la municipalidad a dos cosas, a los informales y también los informales que están formales sentados, parados en las calles, o los que están circulando vendiendo deliveries, alimentos, distribuyendo a todos. Todos los informales deberían inscribirse en la plataforma nacional con los 10. Y segundo lugar, la segunda ventaja de salir a su encuentro de ellos, a veces el gobierno dice, hay una ventanilla, acérquense, los esperamos 24/7, no señores, acérquense, los están ellos, díganle que la única condición para que sigas operando no es votarlos, y más tarde espero que ándate por otro lado, porque te voy a quitar tu mascarilla porque los saco de ahí y se va a otro lado, porque la necesidad es tan dura que los exige salir a buscar la comida. Decirte, vas a seguir
vas a mantener esta distancia, si no, vas a tener que sacarte. Segundo, vas a tener que formalizarte en el RUC de esta plataforma, gratis, por inscríbete ahí. De esa forma yo voy formalizando y voy haciendo control sanitario. De esa manera práctica y directa deberían salir ya hace 2 semanas, incluso antes, porque ya se sabía que esto iba a salir. Ya hemos discutido aquí, Miguel, que esto se debía, porque si tenemos el 73% de informales, o vamos a necesitar esas cosas, van a salir. O sea, y querer reconocer o seguir con mis prácticas, con mis protocolos, para otras realidades burocráticos, procedimentales, no sirve para nada. Ese es en el corto plazo. En el plazo más, no inmediato, sino inmediato, lo del otro mes, es que un factor importante para que los gobiernos comiencen a trabajar en serio es trabajar la tecnología. Hay que trabajar tecnología digital. Hay que trabajar Big Data. Cuando uno trabaja Big Data para fomentar, la Big Data hasta sirve para hacer análisis de transparencia. Cuando yo tengo Big Data, por ejemplo, y veo un contrato, veo que el funcionario, lo que vale 70.000, me va a dividir entre 35 para hacer la contratación directa, con Big Data sale, dice, un momentito, esto está duplicado, esto vale 70, si no te han hecho una trampita para dividir en 2 y dar asignación directa. Similares con Big Data, uno rápidamente identifica, actualiza lo que tú decías, los padrones. Los padrones, me parece que el último padrón que se hizo ha sido en el 2012, la base, de ahí han ido actualizando. Y del censo fue otra también, una cosa poco seria, trabajada. Eso ha hecho que no tengamos la data. Pero la principal enseñanza, al final, además de lo que haga Lima, porque estamos acostumbrados a que Lima dice, tenemos una dependencia mental, nos hemos maniatado intelectualmente en términos de capacidad, que Lima dice, Lima es burócrata, Lima es corrupta, como pasa en todo el sector público, entonces Lima no es nada especial. Construyamos capacidades regionales, construyamos capacidades locales, existe la tecnología, existe el presupuesto, hay que tener liderazgo, hay que tener capacidad para generar tecnología digital, generar Big Data, actualizar nuestros patrones. Ahora se dan las condiciones para regionalizar, no legalmente, sino tecnológicamente, con capacidades particulares largo a la ciudad, fortalecer nuestras pequeñas empresas. Se requiere mucha audacia, mucho conocimiento, mucha decisión, y no estar en inercia. ¿Por qué no actúa? Porque Lima no dice, ¿no? Entonces esa dependencia mental, no solo funcional, administrativa, presupuestal, nos está ayudando nuestras acciones, nuestras iniciativas. Estamos muy castrados mentalmente, y ahora es el momento. Comencemos, señores de las municipalidades, a formalizar. 2 metas, díganle a sus funcionarios que respeten los protocolos básicos, distancian, su mascarilla y que se laven sus manos. Que sea que lleven un baldecito ahí, se lavan las manos, pero algo que me muestre, que inspire confianza. Y señores, se inscriben en la plataforma RUC 10, que es para personas naturales con negocios, que es la mayoría. Pero ahora, no esperar que vayan a tocar la puerta ni entrar a la plataforma para que ingresen, no van a ingresar, pues. Don Francisco, considerando este tema y considerando que los protocolos establecidos, regidos por Produce y por el Ministerio de Salud, han determinado algunos aspectos interesantes, pero que lastimosamente no va a conllevar a que las empresas trujillanas, la mayoría de ellas, puedan reactivarse ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta etapa, porque lastimosamente no van a poder cumplir con las normas. Si lo van a hacer de una manera, digamos, se podría decir, entre comillas, cumpliendo parte del protocolo o parte de esto, y eso es lo que va a conllevar todas estas medidas. ¿Qué va a conllevar? Desde mi punto de vista, en la tercera y cuarta etapa va a conllevar a que se incremente la gente y se incremente también, entre comillas, que los formales le saquen la vuelta a los protocolos de bioseguridad con el objetivo de trabajar. ¿Por qué? Porque lastimosamente no vamos a tener una supervisión por parte del Estado o por parte de la municipalidad, porque va a carecer del personal para poder supervisar a todas las empresas.
Es cierto, muy cierto lo que dices, y lo había comentado la vez anterior, cuando los procedimientos, los procesos del sector público son demasiado engorrosos, incluso para las empresas formales. Yo he conversado con empresas formales, me dicen, Francisco, mira, mi empresa es grande, tenemos todo acá, contadores, todo, ingenieros, pero no es fácil cumplir esto, me dice, para nosotros. ¿Qué será, me dice, para una mediana, una pequeña empresa? Esto simplemente es imposible. Yo no sé qué tiene, y lo viene en la cabeza, que parece que se esfuerza, no de que produzcamos, sino que se esfuerza para que no produzcamos. O sea, imagínense, eso dicen los mismos empresarios que están ahí, deben hacer los procedimientos más ágiles, deben basarse en confianza. Yo decía que eso genera, pues, y varios sectores medianos y algunos pequeños me dicen, está difícil esto. Yo realmente veo la forma de vender, ¿no? Porque esto es difícil. Fuera que cuesta más, se demora, uno manda Lima, pero no sabe si le van a responder, cuándo le van a responder, y si va a ser positivo, si no van a rechazar, no van a hacer modificar. Es totalmente una incertidumbre. Eso acarrea, yo creo que ahí lo que debe hacer los gobiernos centrales es generar capacidades así a la velocidad, y que sean acá las regiones bajo responsabilidad, que cumplan, que permitan los protocolos en base a la normalidad, y no un grupo de burócratas en Lima que pretenden ser los grandes señorones, pero no son más que burócratas trabajando en el escritorio. Yo les pregunto a esos que hacen protocolos, ¿alguna vez han manejado una empresa? ¿Han gerenciado una empresa en su vida? Pero sí se ponen a hacer protocolos, a veces copiarlo, le entran al público, comienzan a copiar todo lo que hace Europa, y quieren hacerlo acá. Eso es no mucho para la sociedad. Eso arquitecto, doctor, don Francisco, hay un comentario que dice Raúl Cruzado, nos comenta, se debe promover en los proyectos de vivienda nueva la construcción de galerías comerciales como proyecto de vivienda nueva para que se instalen los informales, pero pensando en la formalidad, y así como se atiende a aquellos que necesitan vivienda, se generen espacios para atender a los emprendedores. Lo que quiere decir la pregunta, le entiendo yo, es que así como el Estado apoya a que muchas personas tengan una vivienda nueva, dándoles un bono de 36.300, 300 soles, el Estado debe promover también la construcción de galerías o centros comerciales para colocarlo ahí a los ambulantes, dándole un bono que lógicamente cubra, digamos, el 80-85% y el 15% restante sea pagado por la persona beneficiaria. ¿Considera que es una buena alternativa? Sí, la idea es una oportunidad, porque es cierto, la mezcla, el mix financiero se puede arreglar, pero la idea sí en general es positiva, y se aprovecha una coyuntura. O sea, una es que el Ministerio de Vivienda está flexibilizando, incluso ya no piden la cuota, creo que era 5.000, 7.000 soles. Hay una lógica de reactivar. El primer impacto es que reactiva la economía, y el primer impacto tiene que venir por lado del gobierno. Así sea la quinta parte del volumen de inversión, tiene que generar de la inversión. Primero el gobierno debe pagar todos los derechos a proveedores, que no es complicado, solo tiene que decidirlo y ajustar sus procesos. Lo segundo, el primer impulso para la reactivación tiene que venir de la inversión pública. No solo porque genera confianza, ajustando el gobierno, sino simplemente porque hay los recursos, y segundo, comienzan a jalar producción, jala industria, etc. Ahora, y el Ministerio de Vivienda ha flexibilizado las reglas para la vivienda de familias. Es importante, como dice Raúl, que se genere espacios, digamos, ambientes de microempresas, que sea, por ejemplo, el complejo tal, con todos sus protocolos. Inclusive recuerden ahora que la tendencia es incluso a tener y tener su taller ahí, o sea, rediseñar y uniformar los espacios para evitar el contagio, porque esto todavía parece que tiene para rato. Entonces, rediseñar, tiene el mecanismo, tiene el financiamiento, tiene la normativa, lo ajustas un poco a lo que dice Raúl. Un tercero, apoya la formalización
y de la misma dinámica, de la misma generación, como si fuera un alquiler, en lugar que estás alquilando aquí, vete en mejores condiciones, mejoras tu hábitat de vida, mejoras tu hábitat de trabajo, y con la misma generación vas pagando en todas las cuotas, ¿no? O sea, del saldo que no. Así es. Es interesante. Yo creo que esas ideas hay que innovarlas, hay que pensarlas, hay que buscar un mix para implementarlas. Don Francisco, como siempre, muchísimas gracias por la deferencia de atender el llamado de Chámbara Empresarial para analizar estos temas que sirven de mucho para dar una visión, y me da gusto de que otros medios de comunicación lo repliquen y después lo estén invitando para otras entrevistas. Me da gusto, don Francisco. Bien, Miguel, muchas gracias por la invitación. Hasta otro momento. Hasta otro momento. Un abrazo, don Francisco. Muchísimas gracias. Bien.